Diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Hola, hola, ¿cómo va? Buenas tardes, sí, claro, 14:03. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Vamos y venimos y pensamos juntos la Argentina que nos importa. Dale. Cábana, ¿cómo le va la vida? ¿Cómo le va, Horacio? Muy, pero muy buenas tardes. Y él es Gallardo, Nicolás Gallardo. Horacio. Si ustedes Nico. vienen, nosotros estamos en el edificio anexo al Palacio del Congreso. Estamos en el barrio del Congreso. Venía caminando y de pronto, día más, día menos, hoy es 18, 2 días más, el Día de la Bandera. Frente al Palacio y lo que fue un histórico, no solamente confitería, sino un edificio extraordinario, donde funcionó largas décadas la confitería El Molino. Está todo embanderado, maravillosamente embanderado, porque ahora lo regentea, lo administra el Congreso de la Nación, y en contraste con la cúpula, si quieres hacer fotos, es un lugar bárbaro. Todavía ese lugar, corregime, Horacio. No, ¿qué te voy a corregir? Ese lugar todavía no, sé que se organizan visitas. Sí, por ejemplo, la Noche de los Museos es un lugar. Pero yo quisiera ir a tomar un café Claro. un ratito antes de venir acá. Claro. Todavía eso no está habilitado. Eso. No, pero el espacio es maravilloso. Hubo una reconstrucción minuciosa. Sí. Bueno, escúchenme, Gallardo. Hay de todo y para todo. Digo, el presidente de la República viaja a los Estados Unidos el próximo 4. O para Sí, estar el sería 4. El 3 ya debería estar viajando y llegando a los Estados Unidos a Nueva York. Aniversario de independencia de los Estados Unidos. Sí, exactamente. El presidente va a estar 10 días prácticamente fuera del país porque tiene, en orden cronológico, es del 24 al 27 presencia en Madrid, de capital de España. Allí mira. va a ser distinguido no por sabía una eso. universidad. Ajá. También tendrá reuniones con empresarios, por Naturalmente. supuesto, pero el eje central es una disertación que él hará en Madrid. Tal cual. Por ahora sin actividad oficial con autoridades de España. Sabemos que el presidente no se lleva bien, incluso tampoco con el rey. Ahora, Hay mucho lío igual con partido gobernante. Ahí estaba Absolutamente. leyendo hoy el diario El País que tiene algunas coincidencias con el partido gobernante. Igual le pega a Zapatero y otras cosas. exactamente, con lo cual la situación de España es conflictiva y el presidente por lo pronto lo salteará, Váyase lo propio. independientemente de alguna mención que pueda hacer. Luego va a estar el 30 en una cumbre del Mercosur, va a ser el traspaso hacia Uruguay de la presidencia pro mire tempore usted. en Asunción, ¿o no, Juanpi? Exactamente. Y luego, entre el 3
Y el 7 el presidente va a estar en Nueva York. El gobierno confirma, lo dijo el presidente mediante los retweets, estas formas modernas de ratificar las cosas, que no va a estar presente en el Mundial. El presidente reposteó un mensaje donde ratifica que él no asistirá a los eventuales 16avos que la Argentina juegue en la Copa del Mundo, aclarando que básicamente no es el mejor momento para hacerlo. Entiende que los viajes que tiene que hacer al exterior los hace por una cuestión estrictamente de necesidad de gestión para el país y no por una cuestión de ir a ver a Messi, ¿no? Bueno, igual Trump, lo estuve viendo en estas últimas días, estuvo en Francia, lo trató de deslumbrar Macron a Trump en esto del Palacio de Versalles. Ya sabemos qué pasó un antes y después en esta reunión del G7. Y aquí en el Parlamento, ¿qué va a pasar en estos próximos días? Bueno, por lo menos, Horacio, tenemos ya 2 proyectos que están listos para, que lo contábamos en los títulos, listos para el debate en la Cámara Baja. Estamos hablando de Super RI, que se votó favorablemente en comisión con un dictamen, la verdad que muy interesante, gracias a, obviamente, el apoyo del gobierno con sus aliados. Y tenemos también listo para debatir en la Cámara Baja el acuerdo con los holdouts, ahí está, los fondos buitre que quedaron en litigio con la Argentina en el 2000. Se le va a pagar, se terminó. Se les va a pagar, ya hay por lo menos un horizonte que, bueno, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados. Pero por lo menos ya tuvo dictamen en comisión. Recién Cábana mencionó el RIGI. Usted tiene a Lisandro Almirón, el diputado Lisandro Almirón, que sobre el Super RIGI, entre otras cosas, dijo. A ver. Con dictamen de mayoría se acaba de dictaminar. El bloque de la Libertad Avanza tiene un bloque mayoritario y dictamen a favor para el tratamiento del Super RIGI, que probablemente se trate la semana que viene. Más allá del análisis que ya fue ampliamente debatido, porque han venido tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como las distintas cámaras. En este caso vino el secretario de Minería, el secretario de Comercio, se escucharon tanto a las cámaras de hidrocarburos como a las cámaras mineras y a distintos profesionales que han explicado el impacto que va a tener este régimen de incentivos tan importante para la Argentina, que ya en números macro ha demostrado el RIGI lo importante que ha sido para el país, con un proyecto que arrancó con la expectativa de no tener más de 5 o 6 proyectos de incentivos para aplicación, y se inscribieron en total más de 40 proyectos y gran parte de esos proyectos ya de alguna manera están mostrando que el camino es el correcto. Por eso esta ampliación con un régimen de incentivo que abarca inversiones importantes para el país, fundamentalmente en semiconductores o nuevas tecnologías. Está hecho para lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y todo lo que tiene que ver con lo nuevo, que creo que bueno, lo han explicado muy bien los distintos expositores, y creo que para el país es importante crear fuentes genuinas de trabajo de manera directa o indirecta. Esto va a generar no solamente empleo y un mayor desarrollo de la Patagonia en la gran mayoría, sino también la posibilidad de mejorar en nuestras divisas y tener mayor perspectiva de crecimiento a corto y mediano plazo. Bueno, perfecto. ¿Quieren mandar el otro RIGI? Me interesa mucho, porque ahí también opina la diputada por Río Negro, que es Adriana Serkis. A ver qué dice usted, señora. Acabamos de tener la reunión de comisión conjunta con la Comisión de Presupuesto, la de Industria y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, como siempre, las autoridades de estas comisiones decidieron avanzar con un proyecto, un dictamen, con las firmas necesarias, un dictamen que no conocemos desde Unión por la Patria. Y no solo eso, sino que en todas las reuniones previas, informativas, no nos han respondido realmente cómo va a beneficiar este proyecto de Super RIGI, al crecimiento de la industria nacional, al crecimiento de empleos, a
y va en contra de muchos de los derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, bueno, como dije antes, este proyecto va a ir a la Cámara, probablemente al recinto la próxima semana. Es un dictamen en el cual hicieron pequeñas concesiones a algunos sectores y, de todas maneras, el agregado de ciencia, tecnología e innovación está completamente ausente. Como pudimos señalar bien, no solo dentro del proyecto, sino que no han podido responder cómo el agregado de valor que pretende estas nuevas tecnologías ser instaladas van a poder hacer uso de nuestras capacidades científico-tecnológicas que no están consideradas y que además van a hipotecar durante 30 años, quieren blindar estos beneficios impositivos para las empresas tecnológicas, particularmente las de IA, que van a hacer un uso excesivo de nuestra energía, de nuestros recursos de agua y no van a dejar nada a cambio. Muy bien, ahí está la señora Serkis. Vamos a compartir un trabajo que hizo don Gallardo a propósito de turismo. Sí. ¿De qué se trata eso? En el marco de las actividades que el Congreso está realizando, ya vamos a hablar. Tengo, Horacio, quédense tranquilos, aquí tengo las 3 sesiones Bueno, que lo se dejamos para vendrían luego en eso. Diputados y Senado, pero como esto es televisión, voy a sembrar suspenso. Eso. Para quienes quieren y ponen este canal para saber qué va a pasar en esas sesiones, Ahí va. lo vamos a decir en un rato, así que esto me lo guardo. Pero de todas formas, hay un tema que sigue siendo moneda corriente en las comisiones, que es la necesidad de hablar de distintos sectores de la sociedad que están afectados o dicen estar afectados o que buscan mejorar su situación. Es el caso del turismo. Hago la aclaración que para el gobierno en realidad las cifras de turismo son positivas. No tanto quizá la de este último fin de semana, pero los otros fines de semana largo el gobierno ha reportado mejoras en las estadísticas, interanuales al menos. Y en este marco, haciendo esta aclaración, porque para el gobierno la situación de turismo está mejor, se va a reunir el martes en la comisión a partir de una serie de temas. Hay distintos proyectos de declaración, de beneplácito. No es para faltar el respeto a ninguno de esos proyectos, pero me voy a dedicar a los temas más sensibles, ¿sí? Hago la aclaración por este punto, porque va a haber distintas declaraciones a determinados festivales o actividades, que eso naturalmente se tratará y lo diremos cuando se avance en comisiones. Por lo pronto, enumeré los distintos proyectos que van a ser tratados, posiblemente con presencia de responsables de distintas áreas de turismo, no del Estado, sino me refiero de algunas instituciones. Por ejemplo, en orden de lo que aparece en la página web oficial de la Cámara de Diputados, el peronismo va a buscar reformar la Ley Nacional de Turismo. ¿Qué es eso? A ver, contame. Se trata básicamente de todas las normas que el Estado Nacional tiene para regular el turismo, en especial el turismo social. Nos referimos a las distintas herramientas que el gobierno a lo largo de los últimos 70 años de la Argentina ha tenido para atender al público. De hecho, justamente lo voy a marcar en la placa número 2. Es reformar la Ley Nacional de Turismo en lo referido al Plan de Turismo Social, que es más o menos lo mismo, pero acá naturalmente tiene el nombre de Plan de Turismo Social. Y la placa número 2, que está muy bien ahí, es una herramienta de acceso a vacaciones y actividades turísticas para sectores de menores ingresos, jubilados, estudiantes y grupos vulnerables. ¿Existe la ley? Sí. Sin embargo, esa ley no estipula objetivos o medidas que cada gobierno debe tomar, solamente se aclara que se deben ayornar medidas en pos de los sectores más vulnerables, con lo cual allí radica el objetivo de la ley. Lo que buscan estos diputados del peronismo es que se pase en concreto, es decir, que tengamos una hoja como esta, donde se indiquen cuáles son las medidas para atender a quienes menos posibilidades tienen de poder vacacionar. Uno entiende, al menos en los destinos que naturalmente se ayudó a estos sectores populares. Yo soy de Mar del Plata. Mar del Plata es un ejemplo, pero podremos hablar de decenas de lugares. En la placa número 3 está todo más o menos vinculado a esta índole, a este tema. Se propone extender hasta finales del 2035 la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, que también da cuenta de una serie de fondos para este tipo de asistencia a los sectores más vulnerables. Son subsidios que se designan para fomentar las actividades de turismo social. En la placa número 4
Aquí por lo pronto lo que se insta es en reunir recursos destinados a financiar políticas de promoción, de infraestructura, desarrollo turístico en todo el país. Este fondo, de acuerdo a lo que dice la ley, por eso me tomo el atrevimiento de leer, constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los distintos programas de la Secretaría de Turismo, como así también de otros organismos. Y la última placa, la número 5, un pedido de informes a partir de la situación del complejo turístico Embalse. Se trata de una iniciativa del diputado Carlos Selva. Solicita información al Ejecutivo acerca de la desafectación de sectores de este complejo que fueron destinados a parques nacionales. Esto también se relaciona, quizás el complejo más conocido es el de Chapadmalal, a pocos kilómetros de Mar del Plata, allí por la ruta 11, donde en su momento los presidentes se hacían presentes. Javier Milei no ha optado por esto. Alberto Fernández lo hacía en el último tiempo, ¿no? Cuando ya mucho no tenía que hacer. Ahora, pero no tanto en épocas anteriores. Mauricio Macri organizaba retiros espirituales, me acuerdo. Estaban, claro, que los cubrí. Yo todavía yo cubrí el último año y medio del gobierno de Macri acá en Buenos Aires. Y estaban los retiros espirituales que íbamos a cubrir. Y efectivamente, lo dejó de hacer también el último año y medio. Ya el retiro espiritual. Por lo pronto, en ese mismo espacio está el espacio presidencial. Sí, claro. Al cual vos te estás refiriendo. Lo que sucede, y sin partidismos y sin ideologismos, sí advirtiendo que aquellos que no tienen la posibilidad nunca, no solamente de ver el mar, sino vacacionar. Y algunos no pueden llegar al fin del día, otros al fin de la semana, otros al fin del mes. Y mucho menos vacacionar. Y si tenés pibes, y no por casualidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, los Juegos Evita, que nacieron, por supuesto, en la gestión de la primera y segunda presidencia de Perón. Pero pasa que quedó como un sello, esa movida deportiva en todo el país. Y en estas cosas de los anti, de las grietas cada día más profundas, se caracteriza que un pibe o una piba tenga oportunidad solamente porque a alguien se le ocurrió. Porque está caracterizado por aquellos que alguna vez fueron presidentes y la primera figura de Eva. Y la verdad que hay miles de pibes que se quedaron en banda. Más ahora que quieren privatizarlo y qué sé yo, y hacer otra cosa. En el caso del complejo, darle otro destino, ¿no? Estaban los Juegos Evita, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero corríjame quienes nos ven en todo el país, los Juegos Bonaerenses. Totalmente, los Juegos Bonaerenses. En diferentes, yo tengo la suerte de tener hijos e hijas de diferentes edades. En colegios públicos y otros privados han tenido la oportunidad de participar. Y es maravilloso. Y no hablar de aquellos que nunca tuvieron una semana de vacaciones y pudieron ver por primera vez el mar. El debate con respecto al complejo... Y el embalse. Claro, embalse. Y después está el de Chapadmalal, que es el más conocido. Está, como decís, Horacio, el sector que le corresponde a la residencia del presidente. Y después hay un sector mucho más grande donde históricamente hubo distintos planes turísticos para personas... Totalmente, para jubilados, para pensionados. Es cierto. Che, ¿cuándo organizamos una movida para jubilados? Y mandalos en invierno. Pasaba esto, ¿eh? Pasaba. Turismo social y mandá PAMI en julio. Bueno, pero había. Y bueno, ya no hay más. Se está discutiendo, la provincia de Buenos Aires le está pidiendo que le traspase la potestad. Básicamente, ¿Ya está jugado eso? No. El gobierno inicialmente quiere concesionarlo, es decir, que venga un privado. Por ejemplo, ahora se habla mucho de Tecnópolis, ¿no? Hay un proyecto de Scioli ahí, o gente conocida. Hoy Scioli, que es secretario de Turismo. Exactamente, es el responsable y ambiente. Pero es muy loco eso, es muy loco más allá de los corazones y los ideologismos. Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dos gestiones. Y en esas dos gestiones, todos estos juegos que estamos contando y todas esas movidas fueron en ese espacio y en ese marco. Totalmente. Por eso a mí me extraña a veces, digo, ¿qué es con eso? erogaciones fuertes del Estado.
Por supuesto, la puso, no más allá de ponerse la camiseta naranja y mover la bandera. Y casi fue precandidato Pero por el gobierno totalmente. anterior. Te pintaba todo el chapadmalal de naranja. Ahora de lo que es concesionar a algún amigo. Existió, ustedes quizás no recuerdan, se vio más en Mar del Plata que otra cosa. Sí. El gobierno de la provincia tenía un equipo de vóley que se llamaba Buenos Aires Unidos. Contame. Jugó, fue en los últimos años de la gestión de Scioli, jugó Milikovic, que es el Messi de la Argentina en vóley. Llegaron a venir jugadores que estaban en Europa, pero no argentinos que están en Europa. Bulgaria es de los principales países brasileños, y todos ellos jugando en Buenos Aires Unidos, un equipo que llegó a jugar semifinales, finales del certamen. Digo, hubo una apuesta fuerte por el deporte. No me acordaba de eso, en esa época. ¿Cómo venimos de tiempo? Bueno, ¿me la contás después? Pero como quiera. Vamos y venimos. Estás en Diputado TV, no te vayas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, aquí estamos reencontrándonos, estamos en Diputado TV, estamos en comisión y voy a presentarles, y a lo mejor ustedes lo conocen, al diputado Miguel Rodríguez. Muchísimas gracias, don Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Hombre de Tierra del Fuego. Así es. ¿Cómo se dicen cuando uno va a la Patagonia? ¿Nacido y criado o por segunda generación? Yo soy importado de... Ah, ¿de dónde? de Misiones. Uy, mira qué lindo, qué recorrido. De una punta a la otra. ¿Y cómo llegó a Tierra del Fuego? ¿Papá y mamá o usted? No, inicialmente soy una persona bastante inquieta. O sea, he trabajado en... ¿Cuántos años tiene usted? 39. Bueno. 39 años. ¿Ha caminado? Camino así. Siempre en el mundo de emprender, emprendedurismo. He pasado por los sectores de gastronomía. Ah, mirá. Y en Tierra del Fuego empecé con el tema de
fabricación de muebles. Tengo Mirá, qué bueno. un emprendimiento. ¿Con maderas originales? Inicialmente reciclando maderas, desechos de las fábricas, de las plantas industriales que están instaladas ahí, porque o sea, la isla tiene un régimen que Claro. casi todo lo que ingresa no se puede sacar, entonces había mucha acumulación de pales, de madera, entonces empecé a... Mira vi qué una bueno, oportunidad ahí encontraste la y oportunidad. empecé. Bueno, eso es emprender, encontrar la Sí. oportunidad. ¿Y la política cuándo empieza usted a traccionarla? Y en 2017 Ajá. empezamos de cero, éramos 4 en una mesa, viendo cómo se armaba un partido político y Ajá. iniciamos a armar un partido provincial. Y lo pudimos ir armando hasta que en 2023 ya tuvimos la oportunidad de ir en el frente que lo llevó al presidente de la Nación hoy. ¿Y usted cuándo conoció al hoy presidente? 2018. Ajá, ¿y en qué oportunidad 2018. lo conoció? ¿Quién Fue se a lo presentó? fue a dar una charla en Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Y qué te pareció en esa charla? Bien, una persona muy... ¿Te interesó sus ideas? A ¿Comulgabas? ver, Y ahí? como que coincidía un poco con la mirada del trabajo, el esfuerzo. Yo vengo ahí, Claro, me crié en total. el campo hasta los 16 años. Misiones. 40 grados y te fuiste menos 10. A Tierra del Fuego, sí. ¿Y has armado familia? Sí, tengo 3 hijos. Te felicito. Una nena de 3, un varón de 6 y el más grande de 14. Te felicito. Bueno, entre otras cosas, habíamos charlado con los colegas, estaba leyendo un proyecto tuyo de ley sobre la incorporación de la causa Malvinas en la currícula educativa nacional. Uno está tan cerca, Sí. digo, en esta historia austral, más allá de llevarla en el corazón. Ujú. ¿Cómo surge esto? Mirá, Contame. esto surge, yo participo todos los años de la Vigilia Malvina que Sí, se claro. realiza en Río Grande, Tal cual. también del el acto central que se realiza en la ciudad de Ushuaia. También tuve un paso por las fuerzas, desfilé siempre en No. los actos de 2 de abril en Tierra del Fuego. Tú fuiste... policía de la provincia. fuiste policía de la De la provincia. Y provincia, desfilaste, por supuesto, en estas Sí, circunstancias. estuve en claro. servicio especial y teníamos siempre, Ajá. desfilábamos los 2 de abril en Río Grande. Claro. Y bueno, el reclamo constante que uno escucha por ahí lo vivimos muy de cerca, tema Malvinas, cosa que no lo viví en Misiones cuando estaba, porque ahí Mirá tenemos... vos, mirá vos. Y el Misiones monumento. puso tantos hombres en la pelea. Sí, pero bueno, justamente eso, es que al no estar en un lugar que se siente tan de cerca a Malvinas, que es Sí, la te provincia de comprendo. Tierra del Fuego, no lo conocía, no me interesaba Te tanto comprendo. Sí. por la temática. Te comprendo. Entonces, escuchando el reclamo constante todos los años de los veteranos que lo tenemos hoy vivos, tenemos parte de la historia Sí, viva, podemos plenamente, charlar con ellos, podemos plenamente. acercarnos a los centros veteranos, tanto Río Grande como Ushuaia. El reclamo es que en las escuelas no estaban aplicando lo que justamente dice la Ley de Educación, la 26.206, en el artículo 92, que hace mención a la causa Malvinas, pero en la práctica no se aplica. Entonces empecé a investigar un poquito, a ver los contenidos que están dando desde primaria y secundaria. Mi hijo va al 3er año secundario. Le pedí formación ciudadana, tienen justamente la temática Malvinas y es muy elemental, acotado, decís, muy elemental. acotado. Porque yo estoy viendo que lo que usted escribió en este proyecto es diseñar contenidos pedagógicos, Sí. implementar programas de capacitación, sobre todo a los docentes, porque el que tiene que decir al niño o al adolescente, y fomentar actividades escolares. Claro. Excelente. Abro el juego y los compañeros quieren preguntar. Sí, en principio, diputado, se habla de que el gobierno no está interesado, una de las principales críticas de oposición es que el gobierno no está interesado en la cuestión Malvinas. ¿Usted qué responde a eso? A ver, está claro que el reclamo hoy sobre la soberanía y el ejercicio de soberanía sobre las islas no lo podemos plantear desde una cuestión en ir a un conflicto armado. O sea, tenemos que justamente por ahí hacer mucho énfasis en el diálogo, en las relaciones justamente con el país que hoy ocupa de forma ilegal las islas. Para mí que es por ahí el camino y bueno, yo estoy de acuerdo por ahí con la política que está llevando este gobierno nacional en relación a esta causa. Y bueno, y después, bueno,
lo que compete a nosotros como argentinos. Justamente el proyecto apunta a eso, a malvinizar, a que hoy que tenemos a los que fueron partícipes justamente de este conflicto, de esta gesta, es aprovechar que lo tenemos hoy y bueno, el proyecto también hace referencia a darle participación a los veteranos. En Tierra del Fuego se siente más porque nosotros tenemos una semana previa al 2 de abril, la carpa de la dignidad, donde los chicos van desde nivel inicial a todos los ciclos, van y participan, dialogan, interactúan con los veteranos. Lo que no vemos por ahí en otras partes del país, como Misiones, por ejemplo, que de donde vengo yo. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. Le quiero preguntar sobre, leyendo el proyecto, si bien figura en la ley, uno a veces entiende que solamente se habla en abril y después pasa de largo, como otros tantos temas de la Argentina. Entiendo que usted, en su normativa o en esa reforma que usted plantea, le da potestad o insta al Consejo Federal de Educación a nivel nacional a que, entre comillas, regule o instrumente la coordinación con las provincias, porque generalmente en otros temas suele girarlo desde nación a las provincias, supuestamente siempre ha hablado, pero después hay muchas provincias que terminan haciendo su propio contenido. Claro, sí. ¿Usted qué insta? ¿Que el Consejo Federal de Educación convoque a todas las provincias para que quede claro este asunto? Claro, que sea el Consejo Federal de Educación el que arme los contenidos mínimos sobre esta temática Malvinas, y que obviamente tampoco, o sea, la provincia tiene que adherir, como lo dice el proyecto, a este proyecto, a esta ley, en el caso que así sea, que salga aprobada, pero que tenga desde el Consejo Federal de Educación contenidos mínimos obligatorios para que se pueda aplicar en aula. Disculpe, tiene que ser, la idea es no solo robustecer el contenido, tiene que estar distribuido en el año, o porque quizás incluso se habla poco en abril, o se hace un acto, una tarea y se terminó. La idea es que se hable durante el año. ¿Cuál es el concepto? La idea es que se puede implementar como una materia. Una materia obligatoria en los niveles de primario y secundario, tanto educación privada como pública. Claro, yo ahí leo en el texto, en esto de promover la enseñanza de la causa Malvinas, como una política de Estado, sobre todo para consolidar memoria, para consolidar identidad nacional y sobre todo el compromiso de la soberanía. Y lo que leo también en este instrumento, llamar a la comunidad internacional para que exista un proceso de descolonización, por supuesto respetando a los habitantes y la necesidad de encontrar, claro, una solución pacífica. Eso es lo que usted dice. Así es, sí. Sí, es eso. A ver, yo desde mi humilde lugar como hoy diputado, yo fui y me acerqué a los centros veteranos y le comenté esa idea. ¿Siente que están huérfanos de ley? Sí, de memoria más que de ley. De memoria, sí. Están huérfanos de memoria. Totalmente. Porque yo, fuera de aire, le comentaba a uno de los chicos, es que mi hijo tiene 14 años y hoy uno le pregunta ¿qué pasó en el 82? Relacionadas a Malvinas y es muy acotado lo que aprendió más allá de todo, año en las más allá de todo lo que usted le ha transferido. Sí, y más allá de participar de una carpa atento a ese día donde la sirena se canta el himno, uno que ha tenido la oportunidad de estar y convivir en ese frío austral, porque uno cierra los ojos y sabe lo que pasó. Lo que pasa es que las negociaciones también están hoy frías. Sí, y hay mucha gente, hay muchas personas que son especialistas en la causa Malvinas. Claro que sí. En temáticas de Malvinas. No ¿Va a ser actividad acá en el Congreso? No solamente sí, posiblemente sí, no solamente en el conflicto del 82, sino históricamente. ¿Cómo se llama este diputado que fue combatiente? Aldo Leiva. ¿Tiene buena relación con Leiva? Sí, yo hace 6 meses que estoy en este Leiva es un referente, más allá de convicciones iguales, distantes o no parecidas, es un hombre con mucho compromiso, Malvinas. Sí, justamente pero justamente eso, o sea, más allá de la mirada política, claro, justamente es
Claro. desde la mirada de todos los argentinos. La causa es una hacia causa nacional. Una causa nacional. La No, causa no es una tiene causa- banderas políticas. Tal cual. Te iba a preguntar justamente eso, diputado, si pudo charlar de este proyecto con otros pares. Sí, con otros pares. Leiva, por ejemplo. No, justamente con Leiva no, porque todavía no lo conozco. Lo No se la saludé pierda. una o dos veces. No se la pierda. Yo creo que se va a sumar sin duda. Pero sí, Sin duda. es un veterano. Ahí Ahora, está. Ahí Diputado, está. en abril, de hecho creo que lo comentamos en este programa, hubo una serie de proyectos, creo que uno de ellos de Leiva, que buscan mejorar la situación económica de los ¿continentales? veteranos o de las familias, esto me puedo equivocar, pero al menos de quienes son veteranos que están vivos, o a las familias de esos veteranos de la guerra. Se buscaba una compensación fija, mensual para ellos, o mejorar la existente. Y también queda pendiente el reconocimiento de los que quedaron en el continente. Absolutamente. Que son los movilizados. Todo así que eso, ¿no? Hay un reclamo. Disculpe sí. porque me estoy olvidando de la letra chica, pero me acuerdo que lo mencionamos en el programa. ¿Qué expectativa tiene de avanzar con eso? Mira, no solamente los familiares o los veteranos, yo creo que tenemos, me considero parte de, conformo el gobierno nacional, tenemos que avanzar sobre una recomposición en todas las escalas, no solamente en los veteranos, sino que, pero bueno, es un proceso, entiendo que va a ser largo, está siendo difícil, pero lo veo con buenos ojos, vamos por un buen rumbo. Tiene fe Sí. en el tema. Sí. Bueno, yo le agradezco esta posibilidad de pensar en voz alta en estos días donde todo es celeste y blanco, que parece que solamente el fútbol, pero sabemos que la causa Malvinas siempre está presente. No, por favor. Y gracias por recordarlo. Y los invito a ir Por favor, dígalo. a la próxima vigilia, el 2 de abril. Sí, claro. Que también es eso. O sea, nosotros armamos un Sí, claro. buen grupo de diputados. Invitamos a varios diputados también que vayan a conocer Claro. la vigilia. Que se conforme un gran eco nacional de lo que significa estar ahí. Y realmente se vive de otra manera estando presenciando. Ahí sí que tenés que porque dejar el hacen una partidismo. simulación de cómo fue el desembarco en las islas. Me pone piel de Totalmente, gallina. totalmente. Es- Esa madrugada es estremecedor. y ese frío que El golpea. Dame el tape de Druga que vos tenías previsto. A ver. En lo personal, yo nunca estuve muy de acuerdo con la ley del lobby. En lo personal te tengo que decir. Y quizás hasta puedo ir en contra de mi futuro profesional, porque en definitiva yo tengo un estudio jurídico, soy constitucionalista. Me creo con condiciones como para poder tener algún tipo de actividad de ese tipo. Pero por otro lado, me quedan muchos sabores y dudas en lo que respecta a quiénes son los que pueden desarrollar el lobby. Sobre todo cuando la comercialización está de por medio, o sea, cuando hay un honorario que se paga, ¿a quiénes van a recibir los actores de la gestión pública de turno? Claro. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con las ONG? Si van a tener los mismos derechos y las mismas posibilidades. ¿Qué va a pasar con el ciudadano común que por ahí te para en la calle, te dice, che, mira, tengo este problema, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, no el absurdo que presentó el representante del gobierno cuando dijo, no, bueno, si te encontrás con alguien en el supermercado, tenés que mirar para otro lado. Bueno, eso, ni los suizos hacen eso. A ver, ubiquemos, ¿no? Son ejemplos medio, viste, que, pues sí, como diciendo, no somos tontos, ¿no? Claro. Y si, ojo, las penalidades, digan que el sentido común ya sacan del Código Penal, todo eso que está. Encima afecta lo que hace a la representación popular, porque yo tengo que escuchar a todo el mundo, no solamente a los lobistas, ¿no? Ustedes recordarán que había un dueño de un medio que ya no está, de hace muchos años atrás, que hablaba de que él habló con un senador norteamericano y que le cobraba tanto por desayuno, tanto por almuerzo, y era parte de lo que era la ley del lobby norteamericana, ¿no es cierto? Entonces, es como mercantilizar demasiado la representación política y eso me hace ruido, sinceramente me hace ruido. No lo termino de entender y el otro problema es la idiosincrasia argentina. O sea, no sé si la idiosincrasia argentina está preparada para ese modelo que quizás en el sistema anglosajón o en algunos otros países europeos funcione. Yo no sé si en el nuestro puede llegar a funcionar y lo peor de todo, se puede llegar a confundir y puede reducir la representación política. O sea, si ya están lejos los representantes, si ya estamos lejos los dirigentes políticos, esto aleje aún más a la gente, ¿no?
Bueno, ¿lo conocen a Racini ustedes? ¿Escuchá a Racini? Ya. Claro, a la diputada Racini, claro. Desde el oficialismo va a haber una reconsideración bastante intensiva del proyecto y le vamos a dar un poquito más de tiempo para volver a reformularlo y creo que con un buen trabajo de comisiones trataremos de buscar un acuerdo. Creo que se escuchó el trabajo de la comisión de la semana pasada. Entendemos que quisimos hacer una modificación que tal vez fue un poco excesiva y que ahora hay que modularla para que lleguemos a un buen acuerdo y que podamos sacar una buena ley. Vamos y venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico.
La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, hola, ¿cómo va? Recién nos reencontramos, estamos en Diputado TV. ¿En dónde lo puedo ver? ¿Viste? Cosa que una vez. ¿En qué canal está? Diputado TV. Ahí está, mira. Haces clic con el tiqui y nos ves. Y si no, metes YouTube y esas cosas. Bueno, 2001 ya saben ustedes, si no lo saben, una bomba financiera, económica, política, social. Y la deuda más grande, los corralitos y papeles que un día tomaron los que se llaman fondos buitres. Dámelos, te pago 2,50 mangos, yo tengo tiempo y espalda para aguantar. Los buitres se lo llevaron y esperaron. ¿Viste? Los buitres se sientan, te están esperando. Tú estás buscando agua en el desierto y sabes que no la vas a encontrar y el buitre te mira. Un día, y llegó el día. Estamos en el 2026 y es posible, es casi probable, si el Congreso, al menos una sesión, levanta la mano, Argentina va a pagar una deuda que tiene con esos papeles. Entonces,
Entonces, Horacio, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda el día de ayer finalmente se dio dictamen a un proyecto justamente que refinancia y termina de cerrar parte de estos acuerdos a los que arribó Argentina con estos fondos buitre. Es decir, permite directamente que la Argentina pague y cierre de una vez por todas estos litigios que quedaron pendientes del año 2001 y que a lo largo de estos años diversos gobiernos trataron de cerrar entendimientos y no pudieron. Finalmente, el gobierno de La Libertad Avanza apuesta justamente a que antes del 30 de junio queden sellados estas iniciativas, pero previamente tienen que debatirse en la Cámara de Diputados. Vos sabés, Horacio, que estos pactos con los holdouts ya tuvieron un visto bueno de parte del Senado, que aprobó justamente sin modificaciones los acuerdos a los que arribó Argentina, y en la Comisión de Presupuesto de Hacienda ya se dio dictamen a este proyecto para que justamente sea discutido en la Cámara Baja a partir de la semana que viene. Justamente en las placas lo que estamos viendo, Horacio, es que se ratificó en el plenario este entendimiento, ya cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo busca convertirlo en ley antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el entendimiento firmado por los acreedores. Estamos hablando de un texto muy favorable para el gobierno que, si bien tiene determinados inconvenientes relacionados a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, encuentra en el Parlamento buenas noticias. En la siguiente placa lo que vamos a observar también son algunos detalles de este pacto que rubricó la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Estamos hablando de 171 millones de dólares y nos referimos también a dos de estos fondos buitre que continuaron litigando contra la Argentina. Uno, estamos hablando de el fondo Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund, que aceptaron una quita superior al 30% reclamados, sobre los montos que están reclamados en la justicia de Estados Unidos. Argentina entonces deberá desembolsar 67 millones para Bainbridge y 104 millones para Attestor. Estas son las cifras que el gobierno, el Estado argentino, va a colocar sobre la mesa para clausurar la discusión con estos dos fondos buitre. Placa número 3, señor director, para el mecanismo de pago. Una de las preguntas que nos hacíamos con Horacio en el siguiente bloque, bueno, justamente va a ser entrega contra pago, ¿sí? Que libera los fondos al mismo tiempo que se cancelan los títulos en litigio. El convenio al que ya está rubricado por la Cámara Alta y por una comisión de la Cámara Baja incluye la cláusula standstill, por la cual los acreedores comprometen a no iniciar nuevas acciones judiciales ni a interferir en futuras operaciones financieras de la Argentina. Esto es clave porque, como dicen desde La Libertad Avanza, los fondos buitre, y también, bueno, lo mencionaba recién Horacio, tienen mucha espalda y mucho poder de lobby para justamente perjudicar a la Argentina en distintos escenarios y negociaciones internacionales. Bueno, justamente lo que está tratando de realizar el gobierno es que, además de cancelar los pagos, estos fondos no tengan ningún tipo de interferencia en negociaciones a futuro. Placa número 4, señor director, para observar otra de las características que tiene este entendimiento, que sostiene que permitirá cerrar los principales litigios heredados del default del 2001 y mejorar la posición financiera internacional del país. Esto es clave. ¿Por qué? Porque el gobierno de Javier Milei está tratando de rubricar cada vez más tratados internacionales, de realizar una apertura comercial que permita que la Argentina se inserte en el mundo, que los precios de productos internacionales tengan impacto en la economía local, por lo cual un consumidor pueda abonar menos el día de mañana para diversos productos. Y en este contexto es fundamental que la posición argentina ante los mercados internacionales mejore, clausurando este tipo de discusiones que además datan de hace muchísimo tiempo. Hubo una exposición en su momento en la Cámara Alta cuando se trató de este proyecto que tuvo una sanción formidable, si mal no recuerdo 58 votos afirmativos, que tuvo que ver con la posición de Agustín Monteverde, que aseguró que se trata de los últimos dos acreedores de relevancia que mantenían
reclamos activos sobre la Argentina. Es decir, estamos llegando al final de la discusión con esta clase de fondos. Vamos a observar también en una próxima placa, que ahí la estamos viendo en pantalla, que se permitirá también desactivar medidas de embargo y reclamos sobre activos argentinos en el exterior, ¿sí? También otro de los ejes clave que permitirá, siempre y cuando se apruebe este proyecto en la Cámara Baja, acerca de que los embargos argentinos en el exterior no tengan ningún tipo de inconvenientes ante los pedidos que tienen los fondos buitre, que obviamente no solamente buscan dinero, sino también quedarse con muchos de los activos argentinos en el exterior. Obviamente que desde la oposición empezaron a cuestionar esta iniciativa. Ya escuchamos algunas voces críticas en el debate que se dio hace algunas semanas en la Cámara Alta. Y también los pudimos escuchar en el debate en comisión, que obviamente provienen del peronismo. Hoy el espacio político más confrontativo que tiene la administración Javier Milei, y básicamente los reclamos, los pedidos estuvieron solventados en la poca información que aportó el Poder Ejecutivo acerca de esta iniciativa, acerca sobre todo del tema pagos. Y hablando del tema pagos, también lo que criticó el peronismo, Horacio, es justamente que se prioriza la cancelación de deudas, mientras que existen desde la visión del peronismo otro tipo de prioridades, ¿sí? Es una de las críticas más comunes que le hace el peronismo acerca de las prioridades que tiene la gestión Javier Milei, sobre todo en momentos en los que evalúan que la situación económica no es positiva. Hablan también de la situación de las clases vulnerables, hablan también de los jubilados que no tienen aumentos considerables, y que el gobierno de Javier Milei tendría que atender más este tipo de situaciones. Horacio, Nico, veremos cómo continúa. El señor Gallardo tendrá quizás más información acerca de la hoja de ruta del Parlamento. El otro día escuché a uno de los responsables del 2001, que es Domingo Cavallo, que hace un rato largo que tendría que estar guardado, tratando de aconsejar y sin marcar la opinión en la cancha. El 2001, Domingo Felipe Cavallo fue uno de los grandes responsables de esa explosión económica y social. ¿Qué sé yo? Todo el mundo tiene la libertad de opinar y qué sé yo, pero viste que los boxeadores, cuando están fuera del ring, tienen la trompada prohibida. Hay algunos que por alguna biografía debieran ser un poco más cautos y prudentes a la hora de opinar. Te lo digo tranquilo, ¿para qué? Pero el 2001 ya sabemos qué pasó. Corralito, después vino el Dual, te la devaluó, favoreció a quien tenía que favorecer, vos debías 10, después 3, el 1-1, ya sabemos de qué se trata. Bueno, cambiamos de ruta. Decime una cosa, estimado, el tema Hojarasca y Rigi, ¿cómo viene la mano? Bueno, por lo pronto, Hojarasca obtuvo dictamen en el Senado en medio de días turbulentos. Otoñales. ¿Cómo? En días otoñales. Otoñales. Yo tengo frente a mi casa un árbol hermoso que en estas últimas semanas, en hojas de otoño, da toda la gama de los rojos. Pero llega un momento que se desmaya y va a parar a Son lindas fotos para Instagram. Está todo lindo, sí, pero... Pero para caminar... Es lindo, crepita, pero... Y si viene el viento, todo, digo, para aquellos que no saben lo que es una hojarasca, por lo mejor, qué sé yo, contrafrente a... Pero cuando todo eso vuela, algo también, si hablamos de leyes, algo va a volar y van a ser reemplazadas o sustituidas por otras. ¿De eso se trata? Efectivamente, hablamos de ley hojarasca, se trata de esta normativa atrasada. Cuando digo atrasada, es de hace años,
años, tampoco exagero tanto, me refiero al comienzo de la gestión de Javier Milei, en su momento, casi en el comienzo de la gestión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planteaba la necesidad de derogar leyes obsoletas. La mayoría de ellas están efectivamente sin aplicarse. Alguna que otra puntual puede afectar algún que otro sector, pero por ejemplo, repasando lo que ha sido la reunión reciente, el plenario de comisiones de legislación general y asuntos constitucionales, este proyecto que viene con media ascensión de diputados obtuvo su dictamen, pese a que hubo algunos intentos de hacer alguna modificación. Eso hubiera generado, por supuesto, que siga, no digo que tenga demora, pero no salga como buscaba el ministro de Desregulación. Obtuvo dictamen tal cual vino de la Cámara Baja. Por ejemplo, solamente para marcar dos de los aspectos que generaron cierta controversia. Por un lado, la derogación de un círculo de legisladores de la Nación, que naturalmente recibe fondos mientras tanto. Al punto tal también de un libre estacionamiento y libre circulación para diputados y senadores. Hubo un que otro resquemor en torno a este punto. No se tocará, es decir, que el gobierno avanzará en esta desregulación. Ahora, Horacio, ahora vamos a hablar, después de la pausa, con tu permiso, vamos a hablar de las sesiones que sí vienen. Ahora, de lo que yo tengo de sesiones por delante en el Senado, hay un pozo. Hagamos como ahora que hay un pozo en televisión, y ahí en ese pozo está, si uno revuelve, encuentra hojarasca por ahí perdido. Encuentra ahí también la situación de la ley de salud mental. Sigue revolviendo, encuentra zonas frías. Sigue revolviendo, encuentra reforma electoral. Y me estoy olvidando de otros tantos proyectos. ¿A qué voy? En minutos vamos a hablar de las sesiones que se vienen. Hay algunos temas que sí, el gobierno pudo recuperar de ese pozo que es propiedad privada. Pero vamos a hablar en minutos sobre cómo la situación de Manuel Adorni, que es la actividad predominante en diputados y en Senado, estorban proyectos que el gobierno no los tenía cerrados, pero hojarasca ya se hubiera dictaminado antes. Totalmente. De hecho, cuando me informaba sobre la actividad del dictamen de hojarasca, yo me preguntaba internamente, Horacio, ¿no tenía dictamen hojarasca? No, en el Senado no. Siendo un proyecto que a priori no reviste de tanta polémica, con lo cual en minutos vamos a hablar lo que sí se va a contemplar, pero lo que no es el doble o el triple de la agenda que vamos a hablar en minutos. A propósito y a partir, yo puedo decir, biocombustibles, y le puedo preguntar al diputado Brugge, ¿y usted qué opina? Hoy lo dijimos, a nivel del Senado hay varios proyectos presentados. Sí. Lo que pasa, lógico, tuvo un poquito más de publicidad de la senadora Burlich por el hecho de que apoyó por el gobierno, pero está de nuestro lado el proyecto presentado por la senadora Alejandra Vigo, digamos, de Córdoba, en donde nosotros planteamos algo similar, pero también pidiendo libertad a las provincias. O sea, si vamos a establecer un corte famoso, obligatorio, del 12%, o llevarlo al 15%, depende en esa discusión. En bioetanol la cosa está bastante resuelta. Biodiesel es la que está problemática, porque en biodiesel es como que prevalecen muchas pymes. Y ahí es donde el tema se está atando, ver qué porcentaje van a tener las pymes y qué porcentaje van a tener las empresas grandes. Porque en el bioetanol se dice, si es 12, 6% para lo que se produce de caña de azúcar y 6% para lo que se produce de maíz, que es lo que a los cordobeses nos interesa, el tema de maíz. Entonces, ahí no hay discusión. Se arreglaron las dos cadenas, se arreglaron y no hubo problema. Pero además nosotros queremos permitirle a las provincias que puedan elevar el corte dentro de su jurisdicción. Y eso para fomentar la industria local. Por ejemplo, Córdoba, si quiere fomentar que el corte se vaya al 25%, lo podría hacer, si la ley lo autoriza, por supuesto, y con eso fomentar el bioetanol producido a maíz o el biodiesel producido a soja. Entonces, esos son algunos aspectos que nosotros queremos avanzar para darle mayor presencia en esa cadena, en ese combo que se llama la matriz energética, darle posibilidades a los biocombustibles en nuestras provincias, en donde
da trabajo, da arraigo, y encima nosotros tenemos excedente de producción en esos productos que permitirían canalizarlo a través de este esquema, ¿no? Y permitir ampliar las zonas de cultivo, porque de eso trata. Recién, por ejemplo, los tucumanos explicaron cómo duplicaron la zona de cultivo a partir de la producción del bioetanol con la caña de azúcar, ¿no? Entonces, y a pesar que el consumo de azúcar bajó, cómo esto vino a sustituir la baja del consumo de azúcar. Entonces, todos eso nosotros lo queremos agregar. Vamos a tener la oportunidad a través de nuestra senadora, vamos a tener la oportunidad cuando venga acá la ley de hacerle los agregados correspondientes y eso mejorar. Y por qué no, también habilitar a las petroleras que si quieren hacer biodiesel o bioetanol, lo pueden hacer tranquilamente, porque eso trae como consecuencia aumentar lo que es la zona a cultivar. Y eso permite un desarrollo mayor. Trajeron ejemplo de Brasil. Los que vinieron hoy no hablaron de Brasil. Casi de Argentina hablaron, pero hablaron de Brasil. El boom que ha sido Brasil. Pero hay que aclararle, y eso lo hizo muy bien 2 diputadas, de que Brasil tiene un sistema de subsidio y de ayuda y de colaboración para toda la cadena que se produce. Y por eso que duplicaron la cantidad de producción y por eso que también están muy bien en los mercados internacionales en diferentes productos derivados del azúcar. Eso porque el Estado estableció una política que la siguieron no solamente el actual gobierno, sino que también los anteriores en desarrollar estos polos productivos con la presencia estatal que permitió abrir la puerta. Es como vieron comúnmente, se dicen, bueno, estamos compitiendo, no podemos competir contra las empresas chinas. No existe la empresa china, es China. Es China con toda su capacidad, con todos sus subsidios, con toda su fuerza, con toda su presencia, que es la que viene a competir con pymes o empresas locales que están solas frente a otro Estado. Entonces, esos son aspectos que también nosotros queremos analizar. Por eso esto de los libre mercado hay que tener cuidado. A todos nos gusta, pero también hoy las reglas de juego son muy, muy diferentes. Son las reglas diferentes. Estaba escuchándolo con atención, el tema de los biocombustibles. Volvemos a hablar de la responsabilidad informativa. Responsabilidad que caracteriza a Diputado TV. Vamos y venimos. Ahí vamos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,
la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Voy a hablar ahora de 2 sesiones. Primero las 2 en diputados. Hago la aclaración porque muchos están pendientes con lo que va a ocurrir en el Senado. Pero en diputados vamos a tener actividad. Yo mencioné 3 sesiones. Una de ellas todavía no fue citada. Hago la aclaración, pero sí que podría hacerse. Es probable, me indicaron fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con una sesión prevista para el 24 de junio. ¿Quiere escuchar a Estrada? Escuche lo que dijo la diputada Juli. Estrada. A ver, Juli. Con dictamen, obviamente, de rechazo de Unión por la Patria, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por el arreglo con fondos buitre que impulsa el gobierno de Milei, sin ninguna información respecto de por qué le pagamos lo que le pagamos, cuál es el monto desagregado de intereses, de capital, de honorarios. Realmente, yo recién decía, esto es votemos sin saber, porque estamos tomando decisiones, o se está tomando decisiones del oficialismo, sin tener en claro lo más básico, que es qué ganancias se les está reconociendo a estos fondos buitre. Me ocupé de contar la historia del desendeudamiento en la Argentina, o de la normalización del frente externo en la Argentina, que fueron Néstor y Cristina con canje 2005, pago al FMI 2006, canje 2010, y luego la sanción de los principios para reestructuración de la deuda pública en el año 2015, en donde efectivamente se logró acomodar esta herencia del default del 2001. Y lo que está quedando acá en el margen es 2 fondos buitre a los cuales no sabemos qué ganancias se les está reconociendo. Por esa razón rechazamos, no porque estemos en contra de la normalización de la deuda, sino que han sido protagonistas nuestros gobiernos, sino porque entendemos que no puede hacerse de esta manera sin conocer cuál es el reconocimiento de ganancia hacia los fondos buitre. Ahí está la diputada Estrada. ¿Y quién también mencionaba este tema? Claro, también Mayoraz, que también estuvo diciendo lo propio. A ver, Mayoraz. Estuvimos escuchando a los funcionarios de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía, donde nos están explicando los alcances de este acuerdo que se está logrando judicialmente en Estados Unidos. Un acuerdo muy beneficioso para la Argentina porque significa salir de esta situación de incertidumbre en la que se encontraba el país a partir de sentencias judiciales firmes que están siendo ejecutadas en Estados Unidos con acciones de lo que se llama discovery, en las cuales los acreedores que tienen un título para ejecutar la sentencia están buscando, digamos, fondos de los cuales agarrarse, o de embargos para embargar YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. Entonces este acuerdo, que se hace con una quita beneficiosa para el país, realmente es un acuerdo necesario y que obviamente tiene que pasar por el Congreso. Ya tiene media sanción del Senado y ahora nos toca aprobarlo aquí en diputados, así que esperamos, ya tenemos el dictamen, lo anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto, Berti Venegas Lynch, así que ahora la idea sería, terminamos de escuchar a los oradores y las preguntas, y la semana que viene llevarlo al Congreso para darle la sanción definitiva. La ley Lobby, nosotros en el 2017, en el gobierno de Mauricio Macri, habíamos presentado una iniciativa, y bueno, a partir de ese antecedente también es que estamos proponiendo algunas modificaciones, lo mismo con respecto al proyecto de Superrigi, que nos parece que hay algunas cuestiones a mejorar, y estamos en conversaciones con el oficialismo y viendo a ver cómo podemos generar la mejor versión de ambos proyectos. También, tenemos el antecedente del RIGI, donde se había incluido esta cuestión del 20% de proveedores locales, y a partir de eso que surgió esta cuestión, que se conversó en la reunión. Me entiendo que en la informativa lo planteó el diputado Eduardo Falcone, del MID, y creo que es una buena propuesta, que también estamos analizando. Desde nuestro bloque nosotros planteamos una mejora en la redacción del artículo 4, que tiene que ver con el objeto que se está regulando, con lo que se define como nuevas industrias. Así que, bueno, eso es lo que estamos trabajando, estamos conversando con el oficialismo y con los distintos integrantes de las comisiones que se le dio giro al proyecto. La verdadera inversión, desde que está vigente la ley Bases, por el RIGI, son 720 millones de dólares. No es trascendente. En el 2025 la inversión extranjera directa fue 3.200 millones de dólares. Argentina está última en el ranking regional, última. Y en el 2024 tuvimos inversión extranjera directa negativa. Sí. Entonces ahora viene el super RIGI, porque no alcanzó con el RIGI. Claro, el super RIGI
es una cosa desopilante. Bueno, es para inversiones de $1.000 millones. Lo que pasa es que ahí hay mucha mentira, porque te dicen, nosotros vamos a invertir 3.000 millones, ahora ponemos 20. Son proyectos de inversión. Bueno, en esto hay hecha la ley, hecha la trampa, que es lo que ha pasado con el RIGI. Yo creo que esto del Super RIGI es un escándalo. Es una Argentina colonial porque le garantizan que las divisas ni siquiera van a pasar por el Banco Central. Van directo al exterior de parte... a sus filiales madres, digamos. Exacto, a sus casas matrices. Sí, a sus casas matrices. Bueno, eso es de locos, porque la ventaja de un país extractivista que un día se te acaba, como le ha pasado a la pobre Bolivia, pues extrae hasta que se acabó, los tipos se van. Entonces, cuando tenés riquezas gasíferas, petroleras, mineras, tenés que ver la administración, la inversión de la renta de esos recursos estratégicos para industrializar, para tecnología, para investigación, que es todo lo contrario. Realizar las ganancias en el exterior, poder llevarse los dólares y ni pasar por el Banco Central. Después, exenciones impositivas escandalosas. En la comisión, en una informativa sobre esto del Super RIGI, escuché al dirigente de la Cámara de Hidrocarburos que no pudo responder por qué está bien para ellos y no para las pymes, que serían una cantidad de empresas proveedoras de los grandes inversores. Y dice, bueno, eso me excede a mí. Bueno, yo me la llevo y los demás que se jodan. Por otra parte, si no se pagan impuestos, ¿quiénes van a pagar los impuestos? Los giles de siempre, con el IVA, con ingreso bruto, con los impuestos al consumo. Es de loco lo que está haciendo este gobierno. Que me parecía que era importante que tuviera una cláusula de compra nacional. De realidad decimos compra nacional, pero desarrollo de proveedores locales, como la que tiene el RIGI. El RIGI hoy tiene una cláusula que dice que el total de gasto de proveedores vos tenés que destinar un 20% a proveedores locales. Entonces le dije, bueno, ¿por qué el RIGI lo tiene y el Super RIGI no? Nosotros somos desarrollistas, nos parece que eso impulsaría mucho a la producción local. Así que tomó nota y la verdad que veo con agrado que han tomado esa consideración. El otro punto que yo había pedido, que creo que lo estaba viendo por televisión recién, es el tema de que haya cláusulas que promuevan el gasto en investigación y desarrollo local. Yo hice concretamente una propuesta que era que la baja de impuestos a las ganancias estuviera condicionada a la inversión en inversión y desarrollo local y en becas Belgrano. Lo escribieron de otro modo, pero de todos modos está considerado, digamos, con una ponderación especial dentro del gasto total de la empresa, de modo que incentiva a las inversiones en investigación y desarrollo y las becas Belgrano, que no lo pusieron explícitamente como yo pedí, pero me dieron un dictamen diciendo que cualquier inversión en becas de ese tipo son consideradas y computables como investigación y desarrollo, y que si ponían esas becas podía confundir que podría ser exclusivo de esas y no de otras. Así que bueno, si están consideradas yo me doy por satisfecho. Son gastos que hacen las empresas o el Estado, redundantemente en investigación y desarrollo tecnológico para el progreso técnico de la actividad que se trate. O sea, todas las empresas gastan en investigación y desarrollo, a veces intraempresa. El otro día cuando estuvo el representante de la Cámara de Energía, yo le pregunté en la experiencia de las empresas petroleras cuánto era lo que destinaban, porque si bien no tenían un requisito en el RIGI para invertir en investigación de desarrollo, el presidente de la Cámara me dijo que ellos invertían no menos del 3% porque son industria de punta de tecnología y necesitan que la gente que trabaje con ellos esté capacitada para poder hacer las cosas que hacen. Pueden entrar cualquier industria que no exista hoy en la Argentina. Y dio algunos ejemplos. Dice, no tenemos ningún proyecto. De hecho, Unión por la Patria lo cuestionaba. Le dijeron, hicieron esto para esta gente. Él dijo que no, que pueden ser proyectos que hoy no existen. Y dio un par de ejemplos como hidrógeno verde. Inclusive cuando yo le cuestioné el tema del impuesto a las ganancias, por qué se lo bajábamos al 15% sin ningún condicionamiento, me dijo, porque nosotros competimos con otros países que tienen estas tarifas. Y es más, dijo, no lo podemos bajar más porque hay reglas de la OCDE que dicen que menos del 15% no se pueden bajar. Pero
Entonces puede ser que sean proyectos tecnológicos que hoy están en desarrollo o en proyecto en otros países, y bueno, por eso se pueden localizar en Irlanda o en Argentina o en Turquía, ¿viste? Hay que ver una cantidad de cuestiones. En concreto, ellos saben que nosotros este proyecto lo íbamos a acompañar en general porque yo debo ser uno de los principales defensores del RIGI. Acabamos de tener la reunión de comisión conjunta con la Comisión de Presupuesto, la de Industria y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, como siempre, las autoridades de estas comisiones decidieron avanzar con un proyecto, un dictamen, con las firmas necesarias, un dictamen que no conocemos desde Unión por la Patria. Y no solo eso, sino que en todas las reuniones previas, informativas, no nos han respondido realmente cómo va a beneficiar este proyecto de Super RIGI al crecimiento de la industria nacional, al crecimiento de empleos, y va en contra de muchos de los derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, bueno, como dije antes, este proyecto va a ir a la Cámara, probablemente al recinto la próxima semana. Es un dictamen en el cual hicieron pequeñas concesiones a algunos sectores y de todas maneras el agregado de ciencia, tecnología e innovación está completamente ausente. Como pudimos señalar bien, no solo dentro del proyecto, sino que no han podido responder cómo el agregado de valor que pretende estas nuevas tecnologías ser instaladas van a poder hacer uso de nuestras capacidades científico-tecnológicas que no están consideradas y que además van a hipotecar, durante 30 años quieren blindar estos beneficios impositivos para las empresas tecnológicas, particularmente las de IA, que van a hacer un uso excesivo de nuestra energía, de nuestros recursos de agua y no van a dejar nada a cambio. Ahí estamos, no solo repasando y resumiendo lo más intenso de este querido Congreso, sino proyectando los días que vienen. Vamos apenas a un corte, vamos y venimos. Aquí estamos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Aquí estamos reencontrándonos, repasando
este Congreso intenso, con idas y vueltas, proyectos y pensando en sesiones. Y avanzamos. Ahí está. Ya Romina del Pla, de nuestro bloque, tuvo una intervención en una reunión informativa de las comisiones involucradas. Es una ley para legalizar en realidad lo que ocurre de manera oscura, que es el poder de los lobbies empresariales en particular para intervenir en la formación de las leyes. Esto es una barbaridad porque después el lobby de los jubilados no existe, el lobby de los maestros, el lobby de los profesores universitarios, el lobby de los obreros mineros, no existe. Es decir, la ley de lobbies borra al trabajador y a todos los sectores populares como sujetos sociales en el debate de la formación de las leyes. Tengo una consulta. ¿Hay Porque como una privatización de esa acción que es la participación popular para demandar derechos, por ejemplo? Totalmente. ¿Se privatiza en Lógico, un tenés grupo? que inscribirte, tener un estudio de abogados a la altura, de actuar como lobista, etcétera, etcétera. Nosotros pretendemos de un régimen político todo lo contrario. Más Es decir, accesibilidad. esto lleva al extremo el carácter de clase de la democracia que estamos viviendo, ¿no? Es una democracia que prioriza el interés del capital, un Estado que responde cada vez más exclusivamente al interés del capital y fuertemente proscriptivo de los derechos y de las libertades de los trabajadores, porque si los lobbies pueden actuar en la formación de las leyes, en la previa de la actuación de los lobbies tenés a las corporaciones financiando la política. El financiamiento de la política, decís que claro, se relacionan. Cero financiamiento del Estado. Además de cláusulas proscriptivas que creo que apuntan casi directamente contra el Frente de Izquierda. Le falta poner nombre y apellido, ¿no? Porque estamos siendo una pequeña piedra en el zapato, viste que estamos en ascenso. No hay encuesta que no dé al Frente de Izquierda, a Miriam Bregman, en ascenso político, que creo que tiene que ver con la crisis actual frente al régimen en el que estamos y el fracaso de los gobiernos anteriores. Bueno, no nos quieren, pero es interesante la conexión entre la reforma política privatista y la ley de lobbies, ¿no? Primero, quién financia al político que llega y después los lobbies actuando sobre los que llegan, ¿no? Sí, clarísimo. Es muy fuerte. Estamos escuchando a las organizaciones invitadas que están opinando sobre la ley llamada de lobby, la ley de intereses que regula. La mayoría de las organizaciones están con una postura muy crítica, ¿no? Sobre todo porque observan que cercena bastante la posibilidad del diálogo democrático de distintas instituciones no gubernamentales, la sociedad civil, organizaciones sindicales o barriales, y sin embargo deja bastante liberado a otros sectores. Así que bueno, vamos a seguir escuchando durante el día de hoy porque es informativa, es decir, hoy no hay dictamen y por lo que escuchamos también traen muchas cuestiones concretas para modificarla porque no hay una oposición general a que no haya en la Argentina una ley que regule los intereses particulares, pero sí sobre estas y otras cuestiones que se están analizando. Hemos participado de la reunión conjunta de la Comisión de Pymes e Industria respecto a industria azucarera. Sumamente interesante escuchar si bien es cierto que estuvieron los grandes industriales del sector, hubiese estado muy interesante también que se amplíen a las pequeñas y medianas industrias. Sabemos que, y a los trabajadores, por supuesto, sabemos que es una industria preponderante en todo el norte de nuestro país, que genera un montón de fuentes de trabajo, genera energía renovable. La verdad que es estratégico, pero bueno, nos hubiese gustado también escuchar a otras partes
de los sectores involucrados. Nosotros como Unión por la Patria, además de plantear la necesidad de la defensa de los pequeños y medianos productores del sector, de los trabajadores del sector, ha habido importantes despidos. Queremos que también se convoque a la Comisión Pymes, más allá de estas reuniones informativas, a tratar los numerosos proyectos de que se declare la emergencia para todo lo que es industria pymes. Es uno de los sectores que más está golpeando la crisis económica que está viviendo nuestro país y además el sector más preponderante en la generación de empleo formalizado, genuino. Así que esas son las discusiones que estamos planteando acá y bienvenido a estas reuniones, pero queremos también que se trate del proyecto de ley de emergencia PYME. Participamos en una reunión conjunta con Industria y Comercio sobre especialmente... Hablamos del sector azucarero. La verdad que todo el sector en las distintas etapas nos transmitieron sus inquietudes, sus planteos y la gran oportunidad que hoy tienen, ¿no?, este sector para dinamizar la economía, para que nuestra Argentina vaya creciendo y en ese sentido la verdad que muchas dudas que teníamos o muchas inquietudes fueron realmente... nos las transmitieron y nosotros pudimos sacarnos esas dudas. Estamos tratando un cierre definitivo a una parte de la historia de la República Argentina que no debiéramos haber vivido, que es la atención de saldos remanentes ejecutables por parte de los holdouts, aquellos acreedores de la República Argentina que no entraron en ninguna de las reestructuraciones e iniciaron demandas en los tribunales internacionales. El acuerdo que ha llegado, la negociación emprendida por el Poder Ejecutivo es satisfactorio porque significa una rebaja de más del 30% sobre los montos a los cuales tienen derecho conforme a las sentencias judiciales. Es un paso más en la Argentina para entrar al mundo. El aforismo latino que dice pacta sunt servanda, o sea, los pactos deben ser cumplidos, es lo que mantiene la credibilidad en los países y nos mantuvieron dentro del mundo. La exclusión del mundo al declarar el default y al pretender ser pícaro negociando a la quita significa que nos excluyen y no somos más sujetos de crédito. El camino del crecimiento de la Argentina pasa por el crédito y las inversiones. Recuperar el crédito internacional va a tener muchos beneficios y lo estamos viendo. El riesgo país viene bajando de más de 2.700 puntos a 400 puntos. La Argentina, dentro de la normalidad y en el cumplimiento de sus compromisos, es la Argentina que espera el mundo para que nosotros podamos crecer. Hoy lo dijimos, a nivel del Senado hay varios proyectos presentados, sí. Lo que pasa es lógico, tuvo un poquito más de publicidad de la senadora Bullrich por el hecho de que apoyó por el gobierno, pero está de nuestro lado el proyecto presentado por la senadora Alejandra Vigo, digamos, de Córdoba, en donde nosotros planteamos algo similar, pero también pidiendo libertad a las provincias. O sea, si vamos a establecer un corte famoso, obligatorio, del 12% o llevarlo al 15%, depende en esa discusión. En bioetanol la cosa está bastante resuelta. Biodiesel es la que está problemática, porque en biodiesel es como que prevalecen muchas pymes. Y ahí es donde el tema se está atando, ver qué porcentaje van a tener las pymes y qué porcentaje van a tener las empresas grandes. Porque en el bioetanol se dice, si es 12, 6% para lo que se produce de caña de azúcar y 6% para lo que se produce de maíz, que es lo que a los cordobeses nos interesa, el tema de maíz. Entonces, ahí no hay discusión. Se arreglaron las dos cadenas, se arreglaron y no hubo problema. Pero además nosotros queremos permitirle a las provincias que puedan elevar el corte dentro de su jurisdicción. Y eso para fomentar la industria local. Por ejemplo, Córdoba, si quiere fomentar que el corte se vaya al 25%, lo podría hacer, si la ley lo autoriza, por supuesto, y con eso fomentar el bioetanol producido a maíz o el biodiesel producido a soja. Entonces, esos son algunos aspectos que nosotros queremos avanzar para darle mayor presencia en esa cadena, en ese combo que se llama la matriz energética, darle posibilidades a los biocombustibles en nuestras provincias, en donde da trabajo, da arraigo y encima nosotros tenemos excedente de producción en esos productos que permitirían canalizarlo a través de este esquema, ¿no? Y permitir ampliar las zonas de cultivo, porque de eso trata. Recién, por ejemplo, los tucumanos explicaron cómo duplicaron la zona de cultivo a partir
de la producción del el bioetanol con la caña de azúcar, ¿no? Entonces, y a pesar que el consumo de azúcar bajó, ¿cómo esto vino a sustituir la baja del consumo de azúcar? Entonces, todos eso nosotros lo queremos agregar. Vamos a tener la oportunidad a través de nuestra senadora, vamos a tener la oportunidad cuando venga acá la ley de hacerle los agregados correspondientes y eso mejorar. Y por qué no, también habilitar a las petroleras que si quieren hacer biodiesel o bioetanol, lo pueden hacer tranquilamente, porque eso trae como consecuencia aumentar lo que es la zona a cultivar y eso permite un desarrollo mayor. Trajeron un ejemplo de Brasil. Los que vinieron hoy no hablaron de Brasil. Casi de Argentina hablaron, pero hablaron de Brasil, el boom que ha sido Brasil. Pero hay que aclararle, y eso lo hizo muy bien dos diputadas, de que Brasil tiene un sistema de subsidio y de ayuda y de colaboración para toda la cadena que se produce. Y por eso que duplicaron la cantidad de producción y por eso que también están muy bien en los mercados internacionales en diferentes productos derivados del azúcar. Eso porque el Estado estableció una política que la siguieron no solamente el actual gobierno, sino que también los anteriores en desarrollar estos polos productivos con la presencia estatal que permitió abrir la puerta. Es como vieron comúnmente se dicen, bueno, estamos compitiendo, no podemos competir contra las empresas chinas. No existe la empresa china, es China. Es China con toda su capacidad, con todos sus subsidios, con toda su fuerza, con toda su presencia, que es la que viene a competir con pymes o empresas locales que están solas frente a otro Estado. Entonces, esos son aspectos que también nosotros queremos analizar. Por eso esto de lo libre mercado hay que tener cuidado, a todos nos gusta, pero también hoy las reglas de juego son muy, muy diferentes. Ese es un proyecto que estamos impulsando desde el Bloque Pro. En lo que buscamos es que se vuelva a habilitar la siembra al costado de las rutas nacionales. Recordemos que en Argentina tenemos una red vial de 40.000 kilómetros. Nosotros proponemos que se vuelva a habilitar la siembra como se hizo hasta el año 2008. En ese momento, en el conflicto por la resolución 125 entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, por una resolución de vialidad nacional, se dispuso la baja de los contratos que existían hasta ese momento y se prohibió de manera absoluta esta práctica en todo el país. Existen algunas provincias que tienen regímenes donde se autoriza la siembra. En el caso de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hay una ley que está vigente hace 40 años, pero que no se le ha dado mucho uso realmente y que últimamente con los intendentes que he hablado, que han solicitado permiso de vialidad en la provincia de Buenos Aires, no se les ha autorizado en muchos casos, pero este proyecto básicamente consiste en eso, en que tanto los frentistas como los de los campos aledaños puedan tener prioridad para la siembra y que se les cobre un canon a partir del cual, con esa recaudación, se pueda destinar a la mejora y al mantenimiento de las rutas nacionales que tanta falta hace. Estamos esperanzados que en los próximos días podamos avanzar con una propuesta que pueda cuadrar de la mejor manera posible. Estamos abiertos a cualquier tipo de intercambio y de mejora con este propósito que básicamente consiste en aprovechar todas estas hectáreas, que estamos más o menos hablando de unas 100.000 hectáreas en todo el país, que están desaprovechadas, que están ociosas, que a su vez además son costosas para el mantenimiento de la banquina, porque también muchas veces lo que sucede es que las banquinas están en pésimo estado. Entonces, este proyecto proporciona esta posibilidad de poder aprovecharla para la siembra tanto de cereales, oleaginosas o pasturas, siempre, obviamente, teniendo en cuenta que tanto lo que es la banquina propiamente dicha como la zona de seguridad, ahí obviamente que no se va a poder sembrar. Le damos prioridad absoluta a lo que tiene que ver con la seguridad vial y establecemos ciertos criterios en el proyecto para que eso sea cuidado, pero bueno, estamos muy esperanzados de que lo podamos tratar prontamente. Tuvo giro a las comisiones de transporte y de presupuesto, así que estamos impulsando este proyecto que me parece que le daría un gran dinamismo al interior productivo, generando mayor actividad económica. Es un proyecto que la verdad genera ganancias por todos lados, porque por un lado mejorás el mantenimiento de las franjas adyacentes a las rutas nacionales, por otro lado recaudás
recursos para mejorar el mantenimiento de las rutas y por otro lado generás mayor producción donde no existe, donde tenés tierras ociosas y eso impulsa la actividad económica de todo el interior. Así que me parece sumamente virtuoso que podamos avanzar con esto. Bueno, aquí estamos. Repasaste el Parlamento que camina, qué piensa, qué dice. Y además la proyección, no solo de aquellas convenciones, de aquellas comisiones, la proyección de las futuras sesiones. No te vayas, estás en Diputado TV. Gracias. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa,